No, es el color verde que me hace ver así. Bienvenidos a Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde en punto, 7 de la tarde en punto, en esta hermosa, cálida, otoñal y cada día más oscura y hermosa capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes hoy en el tomo número 51, martes 24 de septiembre de 2019. Qué bueno que nos están siguiendo en el 106.3 de FM, en su radio receptor. Lo mismo en el www.radiosol106.com. Próximamente en la web, en confiesoqueheleído.com.mx. Muy pronto vamos a estrenar esa página y de ahí también va a poder usted escuchar el audio y en la noche y al día siguiente ya podrá usted ver los videos muy próximamente. Gracias por estar con nosotros en Facebook. Ya se están reportando nuestras amigas y nuestros amigos de Facebook, de Instagram, de Twitter. Y pues hoy ya para el filo de la medianoche ya va a estar ahí en YouTube, en el canal Confieso que he leído. Y si ven el auto, pues ha estado teniendo una recepción excelente en la Radio 106, Radio Sol. ¿Sí? Dice Lupita que es porque se nuble y que como está nublado, pues que se siga nublando, entonces porque se oye muy bien la estación, y si le falla ahí un poquito, pues entre a su página web de Radiosol 106.com. Pues el día de hoy, en el tomo número 51, vamos a continuar platicando algunas cosas sobre los libros relacionados con el ataque al cuartel de Ciudad Madera en el estado de Chihuahua, que de ahí se derivó todo lo que fue la guerrilla de los finales de los años 60. Fue prácticamente el inicio de estos 13 jóvenes idealistas y arrojados que atacaron 13 personas, 13 jóvenes, a un cuartel resguardado por 125 soldados, obviamente debidamente pertrechados y entrenados, así es que prácticamente fue un suicidio. Pero de ahí se derivó todo lo que fue la guerrilla rural en Guerrero, con Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y otros, y la guerrilla de los años 70, y que bueno, hoy en estos últimos días ha vuelto a la palestra de la opinión pública, porque por una parte pues está el 23 de septiembre, que es muy señalado, pero además pues el doctor Salmerón, quien era director del Centro de Estudios de las Revoluciones de México, en México, pues hizo el comentario de que había sido intento de secuestro del empresario Eugenio Garza Sada, pues obra de unos jóvenes valientes, y bueno, se le vinieron encima empresarios, gente conservadora, de derecha, gente que a veces no tiene una visión completa de lo que fue esto, y bueno, y renunciaron, y lo renunciaron prácticamente, y López Obrador de inmediato dijo, sí, que se vaya, porque dijo Salmerón, yo puse a disposición del presidente mi renuncia, yo no renuncié, pero le agarró la palabra de inmediato
el presidente López Obrador pues no quiere que le hagan olas por ahí, ¿no? Y ya tiene un nuevo director este instituto, otra persona seria ahí, Felipe Ávila, es quien está haciendo cargo, y él dijo, pues ha estado muy mesurado, como debe ser después de las renuncias. Los historiadores, dice, no estamos para juzgar, dice él, ni para poner epítetos, ni para poner adjetivos, que sea ya el lector quien escuche esto, quien diga si son valientes o no. Hay una versión de que en realidad los jóvenes que intentaron secuestrar a Eugenio Garza Sada, que en realidad no lo mataron ellos, ¿sí? Hay la versión, muy sólida por cierto, de que uno de sus escoltas lo mató, ¿sí? Porque, según dicen, la instrucción que tenían de este empresario regiomontano, sus escoltas, era de que si intentaban secuestrarlo, que ellos lo mataran, que él prefería morir a manos de uno de sus custodios, con las balas de uno de sus custodios, a ir secuestrado. ¿Sí? Hay esa versión, ¿sí? Lo cierto es de que la reacción del Estado mexicano fue desproporcionada, algo así como andar atacando mosquitos con cañones, ¿sí? Fue desproporcionada, porque no solo se fue contra los supuestos fallidos secuestradores y supuestos asesinos de una persona que iba a ser secuestrada, sino que en la guerra sucia se vinieron contra todo y contra todos, ¿sí? Familiares, amigos, conocidos, de los que supuestamente eran guerrilleros, ¿sí? Yo me atrevo a asegurar, ¿sí? ¿Sí? Conozco el tema, ¿sí? Que 8 de cada 10 jóvenes, hombres y mujeres, que sufrieron la represión de la guerra sucia, ¿sí? En realidad no tenían nada que ver con la guerrilla. O era un pariente, un hermano, un primo, su papá, su hijo, pero ellos no, ¿sí? O estaban, como dicen ahora, en el lugar equivocado, ¿sí? Así, pero la guerra sucia no perdonó, ¿sí? Y hace unos días hubo un reconocimiento y una petición de perdón del Estado mexicano, ¿sí? Por la guerra sucia, y se hizo en Palacio Nacional, se hizo ante una de las sobrevivientes, y vamos a comentar ese caso, pero no creen ustedes que el Estado mexicano, que hoy le toca estar a López Obrador, a Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, a doña Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación, pues a ellos les tocó hacerlo, pero hubo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde obliga al Estado mexicano, ¿sí?, a pedir perdón por eso que hizo. Entonces no es gratuito que lo hayan hecho. Y llama la atención de que no hayan estado en esa ceremonia en donde fue una persona en representación de todos los reprimidos en la guerra sucia, ¿sí? No estuvieron los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, los mandos del Ejército Mexicano no estuvieron. O no se los pidió López Obrador, o no les ordenó como comandante en jefe que fueran. El asunto es de que solamente había autoridades civiles. Un mea culpa del Estado mexicano, producto de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, bueno, ahorita vamos a comentar con más detalles. Vamos a continuar con este tema en el tomo 51. Vamos a ver algunos libros derivados de ahí. Ya comentamos algo. Ojalá y lean el libro Las Armas del Alba. Y el propio Carlos Montemayor siguió indagando acerca de este tema, y después escribió Guerra en el Paraíso, ¿sí? ¿Que cómo está eso de Guerra en el Paraíso, Edna? Guerra en el Paraíso, en 1997, es una obra de Carlos Montemayor que trata la guerrilla de Lucio Cabañas en el estado de Guerrero a finales de los años 60 y a principios de los 70. Narra en 2 diálogos distintos en forma intercalada desde las voces de los pobres de Lucio Cabañas y las voces del ejército y del Estado. Dota a los personajes que intervinieron en la guerra sucia de vida de tal forma que expresa lo que pudo haber sucedido en tales fechas.
Cabe señalar que no son diálogos reales, sino mera interpretación del autor para explicar los hechos según su visión. En la novela se hace un trazado de los lugares y hechos que llevaron a cabo tanto la guerrilla como el ejército, haciendo una meticulosa descripción de los atropellos y torturas que los mandos militares perpetraban en contra de los guerrilleros. Y particularmente allá en el estado de Guerrero, Fíjese, y esto es algo, no crean que es muy ajeno a lo que está pasando. En el estado de Guerrero, desde los años 60, el gobierno mexicano puso un cuartel que está ahí en Iguala, desde los años 60, ¿sí? Para perseguir, se vino la guerrilla de Lucio Cabañas, etcétera, que es lo que maneja Carlos Montemayor en la guerra en el Paraíso. Y miren, pues ahora dentro de 2 días se van a cumplir 5 años de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas, estudiantes de la normal de Ayotzinapa, ¿sí? Que precisamente es la normal en donde estudió Lucio Cabañas, ¿sí? Incluso fue presidente de su federación. Hay una federación que ellos tenían ahí de estudiantes. Ahí estudió, pues no está tan alejado del presente, esto que pasaba en los 60, y parte de la crítica que le hicieron a la Procuraduría General de la República en su momento, dirigida por Murillo Karam, es de que nunca mínimo entrevistó e interrogó a los mandos del ejército, ¿sí? Porque todo lo que ocurre en esa región de Guerrero, lo que es Iguala, lo que es Ayotzinapa es una comunidad que pertenece al municipio de Tixla, del estado de Guerrero. Y por ahí está también Acatempan, donde ocurrió lo que platicábamos la semana pasada, lo del abrazo de Acatempan entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Toda esa región, es una región ahí realmente con mucha raigambre de lucha social y de lucha armada, ¿sí? Entonces, para muchos es increíble pensar que pudo haber pasado lo que pasó, la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, y la muerte de 6, ¿sí? El ataque a un camión que venía con jugadores de fútbol, los avispones creo que se llamaba allí, y también lo atacaron, ¿sí? Para muchos es increíble que haya ocurrido eso y que el ejército no se haya dado cuenta y que no haya reportado. Por eso hubo un momento en que padres de familia, de los padres de estos jóvenes desaparecidos, fueron al cuartel que está ahí en Iguala a exigir, porque llegaron a pensar que ahí estaban, o que dicen ellos que hay hornos crematorios allí en el cuartel y que ahí los pudieron haber desaparecidos. Vaya usted a saber. Entonces, tenemos, fíjense, andamos en los años 60 con Lucio Cabañas, lo que relata en su novela Guerra en el Paraíso Carlos Montemayor, pero en la actualidad estamos viviendo también algo por el estilo. En esta novela se toca el tema de las versiones oficiales que el gobierno emite a cada matanza, cubriendo con eufemismos y demagogia las vejaciones realizadas. Es decir, en la novela de forma intrínseca se hace notar la represión sufrida por activistas, periodistas y civiles durante ese periodo de la historia de México. El final es metafórico plenamente y sale un poco de las versiones conocidas, sin ser radicalmente opuesto. En el documental La guerrilla y la esperanza mencionan que Lucio murió en un campamento acribillado, pero minutos antes el delator sacó a un familiar suyo del campamento para salvarle la vida. Cabe mencionar que la obra escrita por Carlos Montemayor está basada en su mayoría en un libro relatado o escrito por un compañero de Lucio Cabañas, que convivió con él en la sierra.
El autor del libro fue Eleazar Campos Gómez y su obra le dio nombre de Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres, una experiencia guerrillera en México. Pues eso relata, pues fue el 97 cuando escribió este. Es un libro un poco, por lo menos a mí en lo particular me pareció un poco denso el libro. Es un libro pesado por lo que está narrando y por la forma como lo está narrando. Y como dice aquí esta nota que elaboramos para el tema, se maneja un poco en dos tiempos. Está el tema de lo que piensa y dicen los militares y de lo que piensa y dicen los guerrilleros, ¿sí? Fue momentos de mucha ebullición, ¿sí? Pasamos de la guerrilla rural a posteriormente a la guerrilla urbana. Entonces, Carlos Montemayor pues escribe Guerra en el Paraíso, después escribe Las Armas del Alba en 2003, ¿sí? Y luego escribe Las Mujeres del Alba, ¿sí? Que es un poco les comentaba el día de ayer, que pues lo hizo Montemayor pues pensando en que, bueno, algunos comentarios que le hicieron, bueno, y las mujeres, bueno, es que los tres eran varones, sí, pero alrededor de esos varones había mujeres. Las Mujeres del Alba. ¿Cuándo se enteró del ataque al cuartel? Le pregunta Miguel Bonazo a Carlos Montemayor en una entrevista publicada en el Periódico de Buenos Aires el 26 de octubre del 2003. Él responde: me enteré aquí en un periódico mural de la universidad y me sorprendió mucho porque eran mis amigos. Me sorprendió esa decisión que habían tomado, vaya a saber cuántos meses atrás. Me sorprendió su radicalización y la decisión de alzarse en armas. Pero lo que más me sorprendió es que el periódico los tratara de criminales, los tratara de robavacas, de gatilleros. Yo los conocía y a mí me constaba su dignidad, su honestidad, su generosidad y su inteligencia. Y la posibilidad de que la versión oficial fuera de desvirtuar de un brochazo la verdad humana me conmocionó y me marcó para siempre. Toda mi tarea como investigador, como profesor, cuando lo he sido como escritor, como novelista, se deriva de esa necesidad de ir deslindando las verdades oficiales de las verdades humanas. Como ve, cuando decido escribir Las Armas del Alba, había muchas cosas acumuladas a lo largo de los años que yo quería soltar y el tema estaba demasiado cercano. Fíjese que esta parte que comenta Carlos Montemayor es muy cierta. Porque Carlos Montemayor era un tipo muy serio, muy íntegro. La verdad es que daba mucho gusto conocerlo, escucharlo, ¿sí? Murió por ahí como en 2010, a punto ya de publicarse. Se acaba de publicar el libro Las Mujeres del Alba. Porque miren, en ese tiempo, en los años 60, todos los cauces políticos, legales, estaban cerrados, ¿sí? Había una frase que se decía en entonces: todos los mexicanos son priistas, a menos que demuestren lo contrario. Entonces, la gente, por ejemplo, los universitarios, que empezaban a leer a Pierre Bourdieu, que leían a Saint-Simon, que leían a Robert Owen, los socialistas utópicos, que leían a Marx, que leían a Lenin, que leían a Max Weber, que se les abría el panorama y decían, bueno, este país necesita cambiar, ¿sí? ¿Qué hacemos? En las universidades no tenían ni voz ni voto los estudiantes, ¿sí? En los sindicatos los trabajadores estaban controlados. En los barrios no había actividad que no fuera la actividad oficial, ¿sí? La actividad del PRI o la actividad del gobierno, ¿sí? Entonces, todo aquel que tenía inquietudes de participación social, incluso política, ni se diga, electoral, ni qué decir, no había dónde. Entonces, hubo jóvenes
que dicen, bueno, pues yo me voy al barrio y ahí hago lucha social y trabajo con la gente para que tenga un lote donde construir su casa y que se introduzcan los servicios básicos. Y hubo jóvenes que se pasaron años y años y años en invasiones, ayudando a la gente. Guerrero, por ejemplo, en Guerrero, los copreros. Los copreros son los campesinos que extraen, que producen el coco, y luego el aceite de coco, y luego la pulpa de coco, ¿sí? Les pagaban el kilo como a 5 centavos. ¿Sí? Entonces hubo un movimiento muy fuerte en Guerrero de campesinos copreros, que su única petición era pues, que les pagaran más por el kilo de copra, ¿sí? El producto del coco, ¿sí? Y había jóvenes, estudiantes, maestros, algunos profesionistas de otros, abogados, doctores, etcétera, que los apoyaban, ¿sí? Hubo una gran matanza, en los años 60, en Acapulco, una enorme matanza de copreros. Estaban pidiendo mejores precios, ¿sí? Entonces, cuando se viene la Guerra Sucia, a muchos de esos jóvenes que estaban en las colonias ayudando a que se introdujera el agua potable, a que se introdujera el drenaje, etcétera, el ejército arrasó con ellos. A la hora de la hora no distinguía si eran guerrilleros o si eran luchadores sociales pacíficos, ¿sí? Hay un caso muy fuerte que ahorita se los voy a relatar más adelante, el caso de Rosendo Radilla, ¿sí? Que fue en los años 70, fue detenido por el ejército, ¿sí? Y su hija, Tita Radilla, estuvo años y años. Total que decidió en el 2001 ir, fíjense, 28 años después de que el ejército se lo llevó, porque en un retén lo bajaron del camión y lo desaparecieron, ¿sí? Y los familiares de inmediato se pusieron a buscarlo, pasaron 10, 20, 25 años. Finalmente, Tita Radilla y su familia fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a decir: no encontramos a mi papá, no encontramos a mi esposo, ¿sí? 8 años después, del 2001 al 2009, 8 años después, la Corte dice: el Estado mexicano desapareció a Rosendo Radilla. El Estado mexicano no respetó los derechos humanos de Rosendo Radilla, ¿sí? Fíjense, eso desencadenó un conjunto de jurisprudencias y de leyes que después se convirtieron en reformas constitucionales. Por eso el artículo primero, ¿sí? Se reformó diciendo es fundamental el respeto a los derechos humanos. Fíjense, entonces, ¿qué le dijeron cuando bajaron a Rosendo Radilla del camión y lo apresaron los soldados? ¿Sí? Le dice Rosendo: ¿cuál es mi delito? Y le dice uno de los soldados: es que le compusiste un corrido a Lucio Cabañas. Y Rosendo Radilla, en realidad lo que hacía, bueno, sí era compositor, pues sí hizo algunas canciones, pero él organizaba a productores de café, a campesinos productores de café. Era un luchador social, no era guerrillero. Entonces, en la Guerra Sucia arrasaron con guerrilleros, y yo diría que menos guerrilleros, porque el que anda en las armas se anda cuidando, ¿sí? Pero el pariente, el hermano, la novia, la esposa, la hija, no se andan cuidando, pues contra ellos. Y es lo que hoy está causando revuelo y que le tocó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus funcionarios, ¿sí? Pedir perdón por toda esa violación de derechos humanos. ¿Y qué más dice Carlos Montemayor? En Las Mujeres del Alba, esa novela que se publicó de forma póstuma en agosto de 2010, Carlos Montemayor retoma este tema desde una perspectiva diferente, desde la visión de las mujeres. Y durante la presentación de Las Armas del Alba en Chihuahua, el 23 de septiembre de 2003, donde estuvo acompañado por algunos de los sobrevivientes que se reunían por primera vez después de muchos años, entre ellos Salvador Gaitán, Saúl Ornelas, Paco Ornelas, Florencio Lugo, Juan Matías Fernández, Álvaro Ríos y Ramón Mendoza, recibió la observación de la profesora Alma Gómez de que su novela no existía la presencia de las mujeres, que solo había tomado en cuenta el testimonio de los hombres y no el de esas abuelas, madres, hijas y tías que vivieron de cerca esa historia y la padecieron.
Carlos Montemayor entonces hizo la promesa de que escribiría una novela desde la visión de ellas, pues admiraba su capacidad de amor, trabajo, entrega, compañerismo y solidaridad. Pues tomamos nuestro separador, lo colocamos y vamos a escuchar a nuestro paisano, a José de Molina, que en esos años 70 le canta al soldado. Soldado se llama esta pieza de José de Molina, donde dice: soldado, tú también eres del pueblo, tú también eres hijo de campesinos, ¿sí? No reprimas a tus hermanos estudiantes, a tus hermanos obreros. Escuchemos a Soldado con José de Molina.